¿Por qué un punto específico del puente sobre el lago de Maracaibo se repite en tantas historias durante décadas? ¿Y por qué el número 21 aparece una y otra vez cuando se habla de tragedias? En el puente sobre el lago hay 134 pilares. Pero hay uno que el Zulia no menciona como los demás: la pila 21. Un punto que aparece en noticias, en rumores y en testimonios de quienes aseguran haber visto algo caminando de noche. Hoy, en Venezuela Paranormal, vamos a hablar de una historia que mezcla memoria, tragedia y relatos que todavía generan preguntas entre los maracaiberos. Y recuerda que, en Venezuela, lo paranormal está más cerca de lo que imaginas. Esto es Venezuela Paranormal. Hoy te presentamos la maldición de la pila 21. Este episodio es presentado por nuestros patrocinadores. ¿Quieres hacer crecer tus redes de forma rápida y sencilla? En comprarseguidoresya.com puedes impulsar tu cuenta y aumentar tu presencia online hoy mismo. Y si estás en Venezuela, también puedes pagar por pago móvil al cambio oficial del Banco Central de Venezuela. Entra ahora a comprarseguidoresya.com y lleva tu proyecto al siguiente nivel. Cuando uno piensa en Maracaibo, no solo viene a la mente su calor, su gaita o el relicario de Nuestra Señora de Chiquinquirá. También aparece imponente, tendido sobre las aguas del lago más grande de Sudamérica, una obra que marcó un antes y un después en la historia de Venezuela. El Puente General Rafael Urdaneta, conocido por todos simplemente como el puente sobre el lago de Maracaibo. Con una longitud de 8 kilómetros con 680 metros, se posiciona como el segundo puente más largo de América Latina. Esta gigantesca estructura fue construida en hormigón armado y se funda sobre 134 pilares que atraviesan la parte más angosta del lago Zuliano. La construcción del Puente General Rafael Urdaneta fue planeada y comenzada durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, aunque no se llegó a concluir ese contrato inicial. Posteriormente el proyecto fue retomado y licitado de nuevo bajo el gobierno de Rómulo Betancourt. En la construcción del puente participaron aproximadamente 2.600 trabajadores durante el período de obra, diseñado por el ingeniero italiano Riccardo Morandi. La obra terminó y fue inaugurada oficialmente el 24 de agosto de 1962. Miles y miles de cartas llegadas a Miraflores han solicitado unánimemente que esa gran aspiración hecha realidad fuese bautizada con el nombre próspero del general Rafael Urdaneta. El puente no solo facilitó la comunicación terrestre entre Maracaibo y el resto del país, sino que se convirtió en un símbolo de modernidad y orgullo para toda Venezuela. Sus gigantescos pilares, algunos anclados hasta 60 metros bajo las aguas, permiten que enormes embarcaciones de hasta 45 metros de altura puedan pasar bajo su estructura, y hasta hoy soporta el flujo alrededor de 45.000 vehículos diarios que cruzan de una orilla a otra. De día, su silueta recortada contra el cielo azul es una visión que anuncia la cercanía del Zulia. De noche, las luces que adornan sus columnas la transforman en un espectáculo brillante sobre las aguas del lago. Sin embargo, hay una parte de esta estructura que no se recuerda por su grandeza, sino por lo que se dice que ocurre allí. Una historia que, para algunos, no es cuento. Porque se dice que la pila 21 está maldita. Durante años, ese punto específico del puente ha sido mencionado en reportes y noticias locales por estar relacionado con varios hechos lamentables ocurridos allí, y con el tiempo, la cantidad de víctimas ha quedado difícil de precisar.
En reportes de prensa local se menciona que en el tramo central hay varias torres principales numeradas del 21 al 26, asociadas al sistema atirantado. Fuentes técnicas describen que estas torres miden 92 metros y medio. Pero lo que realmente hizo famosa a la Pila 21 no fue su diseño, fue su historia. Porque desde hace años, la Pila 21 aparece en noticias y reportes regionales por situaciones humanas muy delicadas. Casos de personas que han intentado hacerse daño en ese punto, y también rescates realizados por organismos de seguridad. Por ejemplo, en 2015 se reportó un rescate en la Pila 21 por parte de la Guardia Nacional, y en otros años, medios regionales también registraron casos similares relacionados con esa misma zona. Y cuando una misma ubicación se repite tantas veces en la conversación pública, la gente empieza a construir algo alrededor. Ahí es donde nace lo que muchos llaman la maldición. Cuando un sitio acumula tragedias, se dice que quedó marcado. Y en ese punto, comienza la pregunta que ha alimentado la leyenda por décadas. ¿Por qué justo la Pila 21? Si hay otras pilas, otros tramos del mismo tamaño, ¿por qué ese número aparece una y otra vez? Y ahí es cuando entran los rumores. Algunos aseguran que en esa zona se siente el viento distinto. Lo que sí es real es que la Pila 21 quedó instalada en la memoria colectiva del Zulia como un punto distinto dentro del puente. No por superstición, sino porque su nombre quedó amarrado a demasiadas historias difíciles. Y es precisamente por eso, la leyenda de la Pila 21 se volvió una de las más conocidas de Maracaibo. Y por si fuera poco, este puente ya venía cargando historia desde muy temprano. Porque apenas 2 años después de su inauguración, la noche del 6 de abril de 1964, un tanquero impactó contra el puente. En ese accidente murieron personas que transitaban en ese momento, y el país entero quedó en shock. Ese hecho marcó al puente para siempre, y para muchos zulianos, fue el inicio de una cadena de tragedias que, con el tiempo, terminó alimentando el mito alrededor del puente. Dicen que esta es una de las historias más repetidas cuando se habla del origen de la leyenda de la Pila 21. Se ha contado durante años entre trabajadores y familias del Zulia. Esta versión fue relatada por el nieto de un obrero que participó en la construcción del puente sobre el lago. Cada vez que escucho hablar de la Pila 21, me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba José Emiliano Toro. En sus años mozos trabajó como albañil en la construcción del puente sobre el lago, cuando todavía era puro concreto, viento y hombres colgados sobre el agua. Mi abuelo no hablaba del puente como una obra, lo hablaba como si fuera un lugar que cobraba algo a cambio. Mi abuelo decía que al iniciar la construcción en 1959, en ese tiempo, trabajar allí no era cualquier cosa. Él contaba que hubo accidentes, caídas y momentos que la gente prefería callar durante los años de construcción. Por eso mi abuela, Anasaria Vargas, le prohibió meterse en esa obra. Ella tenía miedo, pero en la casa habían 8 muchachos, y mi abuelo decía que no había opción, que él tenía que llevar el bocado, así fuera jugándose la vida. Y sí, se metió a trabajar a escondidas. Mi abuelo se quedaba días completos en la obra, y fue en uno de esos días cuando vio algo que, según él, marcó para siempre a la Pila 21. Me contaba que mientras echaban el concreto para la cimentación de la pila, el tubo por el que fluía el cemento se movió de golpe y tumbó a un ingeniero español que estaba parado justo al lado de este pilar. Fue un instante. Nadie reaccionó a tiempo.
El hombre cayó dentro de la estructura, en pleno trabajo y con el concreto fresco. Y lo peor no fue la caída. Lo peor fue que no pudieron sacarlo. No hubo forma. Cayó de cabeza en el fondo del pilar que tenía su base en la profundidad del lago. Mi abuelo decía que intentaron, que gritaron, que buscaron cómo. Pero el concreto siguió bajando, y el puente siguió, como si nada. Nadie reclamó al difunto, ya que se decía que no tenía familiares en Venezuela. Mi abuelo solo recordaba que era español, y que después de eso, el ambiente cambió. Y aquí viene la frase que mi abuelo repetía cada vez que salía el tema. Ese hombre se quedó ahí, completico. Con el tiempo, la pila 21 empezó a sonar por otras razones. Ya no por construcción, sino por tragedias que fueron ocurriendo allí durante años. Y ahí fue cuando la gente comenzó a decir lo mismo. Esa pila está marcada. Ya repasamos los hechos y por qué este lugar se volvió tan mencionado. Pero ahora viene la parte que no aparece en las placas ni en los reportajes. Esta historia nos la mandó Sandra Quero, una de nuestras suscriptoras. Algo que todavía hoy le cuesta explicar. Hola, me llamo Sandra Quero. Esto pasó hace años. Una amiga mía era policía en Maracaibo, y una noche, estando de guardia, le tocó hacer un favor: llevar a un compañero de trabajo hasta su casa en Los Puertos. No era un sitio cerca. Para llegar había que cruzar el puente Rafael Urdaneta. Ella iba manejando la patrulla, y además iba acompañada por otra compañera. Eran policías. Gente acostumbrada a patrullar de noche, a ver accidentes, a ver cosas feas, a no impresionarse por cualquier cosa. Salieron de Maracaibo y agarraron el puente. Ya a esa hora el tráfico era mínimo. Solo uno que otro carro pasando lejos, y el sonido constante del viento pegando contra la estructura. Llegaron a Los Puertos, dejaron al compañero en su casa, y apenas se bajó, las dos emprendieron el viaje de regreso. Y fue ahí, en el regreso, cuando todo se puso raro, porque ya era tarde, pasadas las 12 de la noche. Cuando entraron otra vez al puente, al principio todo normal, pero a mitad del camino, las dos sintieron lo mismo. Un escalofrío, no de miedo. Un escalofrío como cuando te abren una puerta y entra aire helado, pero en pleno Maracaibo. Mi amiga me decía que le dio una sensación muy extraña, porque el ambiente cambió de golpe. La temperatura bajó. Ella siguió manejando, y en eso, miró hacia adelante, y vio varias personas caminando por el puente. Pero no era normal. No eran corredores, no eran ciclistas, no eran personas con bolsos ni nada. Eran figuras, caminando lento, como si estuvieran yendo a algún sitio pero sin apuro, sin mirar alrededor. La compañera que iba al lado también las vio. Las dos se miraron sin hablar. Y en ese momento ninguna quiso decirlo primero. Porque cuando tú dices algo así en voz alta, ya es como aceptarlo. Mi amiga me dijo que siguió avanzando, y que mientras la patrulla se acercaba, esas personas comenzaron a desaparecer. Pero no era que se lanzaban, ni que corrían, no. Simplemente dejaban de estar, como si fueran humo. Ella me juró que frenó un poco, que miró bien, que buscó con las luces, y nada. No había nadie, ni en los lados, ni adelante, ni atrás. Solo el puente, el lago oscuro, y ese silencio que se siente cuando uno sabe que algo no cuadra. Cuando llegaron a Maracaibo, la compañera le dijo: ¿tú también los viste? Y ahí fue cuando mi amiga entendió que no había sido su imaginación. Las dos vieron lo mismo. Las dos sintieron lo mismo. Y las dos coincidieron en algo. Eso no eran personas normales caminando por el puente. Desde ese día, mi amiga evitó cruzar el puente a altas horas de la noche. Y cada vez que escucha hablar de la pila 21,
recuerda lo que vio aquella madrugada. ¿Tú también has tenido alguna experiencia rara cruzando el puente sobre el lago? ¿Sabías de estas historias alrededor de la pila 21? Te leo en los comentarios. Porque muchas veces, las leyendas no se construyen solas. Se construyen con lo que la gente vive y decide contar. ¿Qué leyenda venezolana quieres que traigamos al canal? Escríbela también en los comentarios. Si este video te gustó y quieres que sigamos investigando casos como este, dale like. Eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y que más personas conozcan estas historias que forman parte de nuestra memoria criolla. Y si te gustan los relatos paranormales venezolanos, las leyendas urbanas y los misterios, suscríbete y activa la campanita. Esto es Venezuela Paranormal.